aproximadamente empecé con la actividad de consultorio y también ejerciendo como profe. Vos bien dijiste, estuve trabajando hasta el 2018 como entrenador también en divisiones formativas y después circunstancias de la vida y mi profesión me han llevado a dedicarme un poco más al ámbito de la nutrición activa también y deportiva. Hace 2 años que estoy con el plantel ciclista de la Liga Argentina, siendo nutricionista del equipo, más allá de que veo todo tipo de deportistas, tanto de gente que hace entrenamiento de triatlón, ultra, maratón, gente que va al gimnasio, se entrena y quiere mejorar, también de mediano rendimiento deportivo, por así llamarlo. Un poco esa es mi desempeño. Hoy actualmente estoy cumpliendo funciones desde casa, haciendo asesorías. Obviamente que la Liga Argentina terminó, eh, por lo tanto el vínculo mío con la institución actualmente ha finalizado. Así que un poco, cuando vos me invitaste a este espacio, eh, digo, yo pensando, es muy complejo, tanto en el área del entrenamiento como de la nutrición, y la nutrición deportiva, que es el tema que voy a conversar. Entonces, estas pautas son recomendaciones generales que aplican a situaciones de equipos, si se quiere, pero hay condiciones que son muy, muy particulares de cada persona, por lo tanto, en esa situación es necesario remitir, digo, ¿no?, a cualquier profesional para que nos pueda asesorar respecto a, no sé, estrategias de hidratación, tipo de planes de alimentación para ganancia de masa muscular, para descenso de tejido adiposo. Esas consideraciones, generalizarlas es muy complejo. Por eso traté de armar algo que pueda tener información para todos y todos los deportistas. Acá, además de gente del básquet, hola Guille, está por ahí que recién te vi, lo vi a Tommy también. ¿Qué otros deportes hay? Gente del vóley, pueden escribir por el chat. ¿Qué otras disciplinas? Solo básquet, un poco para ver, para ayudarme a mí también en la exposición. Handball también, interesante. Hockey. Hace poquito estuve dando una charla de hockey en el club Los Miuras, que también estoy trabajando hace poquito con el hockey. Hola Tommy, ¿cómo estás? Te vi que te conectaste ahí. Fútbol, gimnasia artística, bien, una variedad de disciplinas interesantísima. Por lo tanto, lo que uno pueda decir es diferente en todos los deportes. No es lo mismo la demanda energética que tiene el fútbol que la demanda energética que puede tener el handball, que la demanda energética que puede tener el vóley. Por lo tanto, cada situación va a necesitar de un abordaje particular. Insisto en esto como para no después, bueno, el Nutri me dijo esto, yo voy y lo traslado a mi alimentación cotidiana. Esto me puede servir para mejorar, ¿sí? Y a partir de eso después iniciar el trabajo. Así que bueno, me voy a compartir pantalla para empezar un poco con el PowerPoint. No, me dice que no puedo, me vas a tener que autorizar a compartir pantalla. Ahora sí. Muy bien. Bien, se ve perfecto ahí, Emi, haceme un puño, un guiño y seguimos. Perfecto, muy bien. Nutrición al deporte, un poco la charla de hoy, referentes del área del deporte, cada uno en su disciplina. ¿Sí? Acá va a aparecer Gran Manu Ginóbili, que es los fanáticos del básquet. Hay algunos ejemplos ahí para desarrollar respecto al plan de alimentación de Manu y demás, que es interesante compartir. Y Paula Pareto por ahí abajo. Entonces, lo primero que yo quise poder resumir es por qué un deportista va a consultar a un nutricionista, por qué motivos lo llevan a eso. Entonces, lo primero es rendir mejor,
o tratar de cansarse más tarde que el rival, o notar que che, me pasa que mis compañeros me pasan por arriba, o termino de jugar y estoy sumamente cansado, no me puedo recuperar. Esa es una de las causas o de los motivos por los cuales asisten al consultorio. Después, otro motivo de optimizar su estado de salud, deportistas que tienen anemia o tienen algún otro déficit de colesterol elevado, por lo tanto también tienen que mejorar esa situación. Disminuir lesiones, sí, lesiones que se pueden dar por una insuficiente provisión de energía, ¿sí? Y demandas altas de entrenamiento y competencia, por lo tanto se puede evitar a través de la nutrición, más allá de otros factores que hay que juntar. Mejorar la composición corporal. Esto es, o bajar su masa adiposa o mejorar su masa muscular. Hay deportes donde la masa muscular es preponderante, ¿sí? Que actúa como motivación para producir energía. El handball es uno de ellos, de los deportes que me fueron mencionando, el básquet también. Entonces ahí es óptimo o es interesante que estén los niveles óptimos de masa muscular. Por eso también asisten a la consulta de nutrición. Y en deporte, acá ninguno me ha comentado que practica triatlón o carreras de endurance o maratón. Y ahí es muy importante tener la menor cantidad de tejido adiposo porque lo voy a tener que transportar. Entonces, en líneas generales, esas son algunas de las consideraciones. También esto, pero es más específico de mujeres, habrán escuchado la tríada o mujeres que entrenan a gran intensidad y pierden su función menstrual porque no tienen la cantidad de energía. Bueno, eso también. Hace muy poquito estuve tratando con una paciente que tiene esta sintomatología. Estamos tratando de revertirla. Exceso de entrenamiento, poca provisión de energía, por lo tanto, hace meses que no tiene su periodo menstrual. Entonces, depende de la ingesta. Por eso es muy importante esto tenerlo presente. Entonces, eso resumiendo los motivos por los cuales uno va a un Nutri. Hablando de consideraciones generales de cómo alimentarse mejor y tener pautas, que esto sí nos sirve a todos. Entonces, usar agua segura o aguas saborizadas naturales, ¿sí? No estamos hablando de Levité, sino de un agua con limón, un agua con menta, usando jengibre y que sea una bebida de hidratación permanente. Por supuesto que hay situaciones específicas que no. Si entreno con muchísimo calor o estoy más de una hora haciendo ejercicio, quizás tenga que usar otro tipo de bebida. No me alcance con el agua solamente. 3-5 porciones de frutas y verduras. Esto es algo que hice una encuesta hace muy poco con estas chicas de hockey que estoy asesorando en el club y solo menos de la mitad consume esto. Entonces ahí hay un punto para trabajar. Y en Argentina en eso también estamos un poco lejos. Ni hablar de las legumbres. No llegamos a consumir ni 1 kilo por persona por año de legumbres, en líneas generales. ¿Sí? No llegamos a consumir ni 1 kilo. Y consumimos como 10 kilos de galletitas dulces. Entonces, las legumbres es algo a sumar en la alimentación cotidiana. ¿Sí? Esto siempre que pueda, salvo los días de partido o competencia, vale la aclaración, porque a veces los panes integrales, los arroz integrales, fideos integrales, dependen los estómagos de cada persona, me puede caer mal. Entonces habrán escuchado que el día del partido almuerzo unas pastas blancas, unos fideos. Bueno, eso tiene un poco el fundamento de evitar cosas integrales porque me puede dificultar el vaciado gástrico y eso hacer que esté incómodo compitiendo. Esto en líneas generales. Evitar alimentos fritos, usar crudos y grasas buenas. Las famosas grasas buenas que están en la palta, aceitunas, aceites en crudos, semillas. ¿Sí? Eso tiene que estar presente. De todos modos, para la alimentación de un deportista, las grasas es como lo último a nivel de importancia. No es que no sean importantes, pero primero hay que tener otras cosas presentes. Entonces, eso, algunas consideraciones. Y siguiendo con este decálogo de alimentarse más saludable, no más que el 10% de energía de
azúcares simples, que esto es mermeladas, azúcar, dulces, membrillos, mieles, caramelos, aparecen ahí, y algún otro tipo de golosinas. Esto en líneas generales. Hay personas que tienen un gasto energético tan alto que yo en consultorio le he sumado jugo de frutas naturales, por supuesto, para tratar de sumar las calorías que necesitan. Pero en líneas generales no. Casero versus envasado también, y ahora en la cuarentena todo el mundo está cocinando, por lo tanto la comida casera es como ha recuperado el valor. Así que siempre que pueda hacer cosas caseras, mejor. Fuentes de calcio, y fundamentalmente en mujeres y en mujeres adolescentes, más importancia aún para que los huesos puedan tomar la consistencia que necesitan, ¿sí? No solo de fuentes animales, sino también, como puse ahí, algunos vegetales. La semilla de sésamo, el kale, que es como una achicoria, una verdura de hoja, es fuente, ¿sí?, de calcio. Entonces, si yo tengo un estilo de alimentación que no como alimento de origen animal, puedo usar alguna de esas opciones, ¿sí? Alimentos, fuente de proteínas, reparar, construir músculo, animal, vegetal. Esa discusión hace rato que la estamos pasando. Antes se decía que no, si era de origen vegetal no tiene sentido, no es como la proteína animal. Bueno, hoy se sabe que no es tan así, que se pueden obtener los mismos beneficios. Siempre hay que tener alguna precaución, quizás aumentar el consumo de proteínas si viene del reino animal, vegetal, en comparación con la proteína animal. Y por último, usar con juicio sal, aderezos, mayonesa, barbacoa, cremas y demás, ¿sí? Así que ahora dejo de compartir pantalla, hago la primera intervención y le pregunto, ¿cuántas veces por semana consumen legumbres? Lentejas, garbanzos, porotos. Ahí en el chat pueden anotar. ¿Cuántas veces por semana? 3, interesante. 0, 0, más de 3. 7 veces, 1, 2, 3, 4. Bueno, bastante mejor de lo que yo pensaba. Algunos 1 o a veces nunca, pero sí. ¿Por qué insisto con la legumbre? La legumbre es, salvando el día del partido, de la competencia, que al tener tanta cantidad de fibra pueden generar distensión gástrica, son fuente de proteínas, son fuente de hidrato de carbono, tienen fibras, por lo tanto es como un gran alimento. ¿Cómo lo reemplazo?, pregunta alguien, si no me gusta. La idea es que puedas incorporarlo quizás a través de algunas pastas, ¿sí?, los famosos dips, ¿sí?, dip de garbanzo, mezclándolo con un poco de queso, y de a poco ir introduciéndolo a la alimentación, ¿sí? Más allá que después uno, sí, hay en ensalada también, en un montón de formas de prepararlo, ¿sí? Así que está bastante bien la comunidad respecto a la cantidad de legumbres que estamos consumiendo. Sí, también en hamburguesas. Sigo compartiendo. Bien, avanzamos. Bueno, esta gráfica me interesa y yo se la muestro generalmente a chicos más chicos, pero como no sabía exactamente la población destino, la incluí igual porque sirve. Fíjense, un esquema alimentario de un lado, donde hay comida chatarra, bebidas azucaradas, facturas y demás, contra el otro lado, ¿sí?, frutas, frutos secos, integrales, cereales, yogur, frutas. Entonces, sacando ventaja, corriéndola atrás las demás. Y esta foto, que todos los basquetboleros seguro la conocen, no me acuerdo en qué año de la final, hacía muchísimo calor en Miami y no se planificó bien la hidratación, en este caso de LeBron James, y lo sufrió durante todo el partido y la recuperación posterior. Por ende, en este caso, no fue exclusivamente por la comida chatarra, pero también, ¿sí?, puede generar malestares. Fíjense, todos han visto o estamos
terminando The Last Dance, que fue todo el documental de Jordan, bueno, hay un episodio de una ingesta de comida chatarra y una repercusión. Digo así por si alguno no lo vio. Entonces, ¿qué nutrientes son esenciales para competir? ¿Qué es lo que yo, para entrenar y competir? Que lo primero para los deportistas son los hidratos de carbono. ¿Sí? Y dependiendo del deporte, de la duración, del tipo de entrenamiento, pero siempre tienen preponderancia los hidratos de carbono. ¿Qué me dan los hidratos de carbono? Energía. ¿Sí? Son fuentes de energía. Y se usan fundamentalmente cuando llevo adelante entrenamientos de cierta exigencia. Si yo salgo a caminar 2 o 3 veces por semana, si no incorporo gran cantidad de hidrato de carbono, no va a tener repercusión porque voy a usar otra cosa. Pero si estoy en el básquet haciendo ejercicios de transición, de ataque y defensa, si estoy en el handball, en una transición también, si alguien está manteniendo una postura en gimnasia artística, bueno, en esfuerzo de cierta exigencia los necesito. Entonces, el objetivo es llegar con el tanque lleno a competir. ¿Sí? El objetivo es llegar con el tanque lleno, a entrenar y a competir. Entonces, ahí están las fuentes de esos alimentos. ¿Sí? ¿Dónde los encuentro? Todos los cereales, en frutas, en legumbres. Aparece la miel, frutas desecadas. Son fuentes de hidrato de carbono. ¿Sí? Fundamental. Lo primero que tengo que pensar, lo primero que hago yo con los deportistas es ver qué disciplina o qué tipo de entrenamiento o para qué se preparan y empiezo a pensar cuántos gramos necesita de esto. Y armo la alimentación en base a los hidratos de carbono y después pienso en los demás nutrientes. Mirando, no, 2014, gracias. San Antonio, yo pensé que era antes, 2010. Bueno, acá la situación de LeBron James, 2014. ¿Qué otros nutrientes son esenciales? Las proteínas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues son las encargadas de reparar y construir tejidos y también forman parte de todas las defensas de nuestro organismo. Entonces, en estas situaciones donde tenemos que tener las defensas altas, son importantes y forman parte de nuestro sistema inmune. Hay algunos deportes que necesitan de más masa muscular que otros, por lo tanto la ingesta de proteínas va a estar un poco más elevada que para una población de referencia. ¿Sí? No en todo, depende, pero el consenso es entre no más que 2 gramos por kilo de peso. Si uno pesa 100, comer más que 200 gramos no tendría mucho sentido en líneas generales. Y acá el tema de vegetal o animal. Bueno, cualquiera de las dos puede ser, ¿sí? Pero hay que tener consideración que la proteína vegetal tiene menos digestibilidad. Por lo tanto, si yo voy a usar proteína vegetal, voy a tener que aumentar el consumo. ¿Sí? Por si hay gente que es de algún tipo de vegetarianismo y no consume carnes rojas, bueno, se puede, pero hay que tener un montón de precauciones en otro nivel. Bien, vitaminas y minerales, sí, fundamental. Colaboran con los procesos de energía, ¿sí? Los famosos antioxidantes me ayudan a recuperarme. Entonces, cuando yo entreno, es como que mi organismo va generando residuos. Y las vitaminas y los minerales barren esos residuos y los transforman y van como acelerando los procesos de recuperación. Por lo tanto, son importantes y son trascendentales que estén. Vale la aclaración, día de partido, no voy si yo compito a las 3 de la tarde y al mediodía almorcé con una ensalada de lechuga, tomate, berenjena, llena de fibra, posiblemente cuando vaya a competir me sienta mal y pesado. Entonces tengo que evitarlo, ese tipo de alimentos, cuando está muy próximo a los entrenamientos. Pero si me toca competir al otro día, o mi estómago está súper adaptado, bueno, esas son las particularidades que yo dije en un inicio de la charla, que alguno me puede decir, pero la verdad que yo como fideo con salsa y voy a competir y compito perfecto. Y sí, seguramente puede ser así, pero a la mayoría de la gente le hace mal. Acá la intención era mostrar algunos ejemplos, desayunos y meriendas para utilizar días de entrenamiento, competencias.
algunas ideas para tener referencia. Podemos tomar mate, el mate me va a servir para competir, sea una merienda con mate, y en líneas generales puedo usar la cafeína del mate y puedo hidratarme, pero no me va a dar muchas más cosas que eso. Entonces, alguna leche con cacao, con algún pancake de avena, banana, sí, cacao, Nesquik. En pocas concentraciones no va a tener ninguna repercusión. Alguna otra infusión con leche, si me gusta el café usarlo, con algún budín casero. Licuado de banana. Hay mucha gente que tampoco les genera malestar. Al que le genera malestar no lo tiene que usar ese día. ¿Sí? Si voy fundamentalmente a competir para entrenar, y si me toca entrenar a las 9 de la noche y estoy merendando a las 5, a ese proceso la digestión ya se fue desarrollando. Algunas galletitas dulces tipo cachafaz. Hablo de estas porque son las que más parecidas, algunas caseras, o alguna cookie casera, alguien que pueda hacer una galleta de avena. Nombro la avena porque es muy noble para hacer cualquier tipo de preparación. Además tiene fibra y es un alimento que se usa mucho. Arroz, ¿sí? Maíz inflado, también con leche. Un arroz con leche puedo tomar, ¿sí? Puede ser una alternativa a una merienda, ¿sí? Precompetencia, yogur, almohadita sin relleno, o cualquier cereal sin azúcar, porque la azúcar agregada es importante evitarla. Insisto, en algunos casos donde las demandas de energía son muy altas, posiblemente pueda usar azúcar y la tenga que usar para cumplir con la cantidad de energía que necesita. Sándwich de membrillo y queso, alguna fruta, ¿sí? Con un café con leche. Entonces, si me toca un partido de básquet, yo puedo merendar un omelette o un huevo revuelto, y quizás lo pueda merendar y no me haga nada, pero no va a ser fuente de energía si yo la tengo que usar rápidamente en el partido o tenerla disponible ahí. Hago esta mención porque hay un montón de gente que aparece y no, yo la verdad que tomo unos mates y un huevo revuelto, voy, compito. Bueno, quizás pueda competir. No son las fuentes de energía que va a utilizar el cuerpo en la mayoría de los deportes de equipo. ¿Sí? En la mayoría de los deportes de equipo. Bien, y este es interesantísimo, el tema del agua. Antes de empezar a hablar de esto, voy a hacer otra intervención. Entonces, quiero saber de todas las personas que están, ahí veo a alguien tomando agua, así que bien, del auditorio, ¿cuánta gente se lleva su botella individual antes de que pasara todo esto? ¿Sí? Ahora vamos a tener que todos tomar de una botella personal porque, para evitar contagios. Pero ¿cuántos se llevan su botella a entrenar? Todos los días sin olvidársela. Bien. La mayoría parece que sí. Bien, nunca. Claro. Ahora lo del bidón va a cambiar porque la situación nos va a hacer cambiar, pero antes se hacía así y debería ser de otra manera, no solo por la posibilidad de contagiarse alguna enfermedad transmitida por saliva, sino también para tener la idea de cuánto líquido estoy tomando. Eso es importante también. Hay gente que transpira poco y no necesita tanto líquido, entonces puede compensar tomando menos, pero hay gente que necesita mucho más y en un bidón no tiene ni idea cuánto toma, si una o dos botellas, si la tiene que cargar y demás. Bien, entonces, ¿qué importancia tiene el agua? Fíjense, esto del 70, 60, 65%, depende la imagen que utilice o los datos que yo tenga, pero gran parte de nuestro cuerpo es agua y el agua no se puede guardar, por lo tanto la tenemos que proveer constantemente. Entonces debemos tener presente la hidratación como un tema trascendental para el rendimiento. Si yo estoy mal hidratado o si llego deshidratado, solamente perdiendo el 2%, si peso 100, perdí 2 litros de agua en el partido y yo no tengo pendiente esto, quizás voy a hacer el último tiro
y puedo fallar, no tengo precisión. Voy a hacer el último lanzamiento, no tengo la concentración necesaria para poder decidir y decidir bien. Por lo tanto, la hidratación es importante y avanzado el tiempo de juego es donde más se va notando. Entonces, hay que hacer hincapié en esto. Muchos órganos, el cerebro tiene el 90% de agua, pulmones, sangre, músculos. Si uno agarra un músculo y lo escurre, sería como una ropa mojada donde le sacaría agua, 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 agua. Bueno, por lo tanto, tengo que estar consciente de llevar adelante la hidratación. ¿Y qué cosas tengo que tener en cuenta? Ha habido muchos cambios y es uno de los temas más estudiados, lo de la hidratación. Ayer vi una conferencia donde salían con información nueva respecto y cosas que van cambiando constantemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué recomendaciones generales tener en cuenta en la hidratación? En principio, siempre esto, sesión de tiro, sesión táctica, stretching, yoga, un partido. Siempre tengo que tener mi botella personal para poder cuantificar y tener idea, tanto de agua o, si es más de una hora, pueda necesitar vida deportiva. Pero siempre tengo que tener mi botella personal. Si uno no es de tomar agua, si no me gusta, si, bueno, tengo que saborizarla. Entonces tengo que tirar limón, tengo que ponerle un poquito de naranja exprimida, poquito, como para darle sabor, y eso va a hacer que aumente el consumo de agua. Está estudiado que mientras más sabor tenga el agua, y si también está fresca, sobre todo cuando hace calor, aumenta la ingesta. En invierno uno no toma mucho líquido, porque la sensación de sed cae, porque pierde menos líquido también. Entonces, por ahí pasan 4 horas y no tomé líquido. Por lo tanto, tengo que saborizar, tengo que tener a mano alguna, también puede ser alguna hierba, hablamos de menta para usar, puedo usar menta, limón y jengibre, una limonada para tomar, tener a mano e ir hidratándome. ¿Sí? Lo mismo acá, si hace calor, que esté más tirando a fresca, ahí sí. Y si el agua fría, antes se creía que generaba todo una repercusión a nivel estomacal, no la podía absorber. Bueno, hoy se sabe que incluso retrasa la deshidratación. Entonces, si todo lo que puede ir tolerándolo, más tirando a fresca, el agua mejor. Si entreno en lugares cerrados, como ahora en la cuarentena, seguramente pierda mucho más líquido y las demandas aumenten, aunque esté 40 minutos haciendo sí, una sesión si estoy haciendo algún fundamento, si estoy haciendo algún trabajo físico, y si no tengo ventilación, más calor. Por lo tanto, ahí va a aumentar mi demanda de líquidos. Eso yo después, uno podría estimar cuánto líquido pierde, con una balanza, algo que se llama tasa de sudoración, si a alguien le interesa sacarlo en algún momento, después cuando yo deje mis redes me escribe y yo le digo cómo hacerlo. Y no quiero entrar en ese tema para no extendernos. Y esto también es importante. Si mi entrenamiento dura más de una hora, yo tengo que planificar mi hidratación. Alguien me tiene que ayudar y lo tengo que ver, qué tomo antes, qué tomo después, qué bebida deportiva voy a usar. ¿Sí? Y si hace muchísimo calor, también lo tengo que planificar, aunque dure menos. Ahora, si dura una hora, ahí aparece la bebida deportiva, porque seguramente si dura más de una hora la tenga que usar para reponer otra sustancia. Y si dura menos de Juan, una hora, discúlpame, ahora en menos de un un minuto minuto, se va a cortar, así que se corta. volvemos a entrar Digo con el esto, mismo link. listo, fantástico. Bien, ahí continúo, dale. Corto y vuelvo a entrar. Si el entrenamiento dura
menos de una hora puedo hidratarme. Hoy se sabe que puedo seguir el mecanismo de la sed, aunque eso lo puedo hacer en entrenamientos cortos, ¿sí? O en entrenamientos donde el clima no sea muy exigente. Si hay mucha humedad, mucha temperatura y hace mucho calor, lo voy a tener que pensar igual aunque sea corta la intensidad. Entonces, vaya pensando cada uno en su disciplina, cómo está entrenando y cómo lo puede manejar. Generalmente, ahora en este proceso de cuarentena, estoy haciendo entrenamientos cortos, la temperatura no es tan alta, si abro una ventana, va a correr un poco de aire, baja la temperatura y me puedo manejar tranquilamente con agua en líneas generales. Esto es importante, si pierdo mucho líquido, si soy de los que transpira mucho y si me peso una balanza antes de empezar y después, y quizás bajo 2 kilos de peso, y seguramente tenga que incorporar alguna comida con un poco más de contenido de sal al finalizar la sesión, entonces ahí puse ahí maní, alguna aceituna, o salar un poquito más la comida, lo que lo vengo haciendo para poder mejorar mi hidratación, ¿sí? Siempre y cuando no tenga ninguna dificultad con sumar sal, ¿sí? Que no tenga ninguna hipertensión o alguna patología asociada a eso. Bien, esto se usa en algunos casos, si yo tomo vitaminas o si como mucha remolacha, puede cambiar el color de la orina independientemente de que esté bien hidratado o no, pero sirve en líneas generales. Entonces, ¿cuál es el color de la orina deseada antes de entrenar? Si yo me pongo a entrenar y antes de empezar a entrenar voy al baño y estoy en este color, posiblemente llegue bien hidratado a entrenar. Insisto, puede afectarse por otras cosas, pero en líneas generales sirve. Ahora, si yo me voy a poner a entrenar y estoy en estos colores de orina y voy a necesitar más líquido, voy a tener que pensar en tomar algunos vasos antes, ¿sí?, de empezar a entrenar, porque voy a llegar muy deshidratado. Y si yo deshidratado, ¿no les pasó que le duele la cabeza, que empiezan a entrenar y a la media hora me duele la cabeza, o ya estoy medio cansado? Eso tiene que ver la hidratación. Entonces hay que mejorarlo, y es muy sencillo de mejorarlo. Entonces, ahí abajo son las cuestiones médicas, tanto color oscuro, posiblemente tenga que consultarlo. Y acá, a ver, voy a mostrar algunos modelos de platos de almuerzo y cena en función de las intensidades del entrenamiento, ¿sí? La cantidad de comida, la distribución de la comida depende no solo de la intensidad del entrenamiento, sino también de los objetivos. Si tengo que bajar de peso va a ser distinto a que si tengo que ganar masa muscular. Entonces, esto es muy general. Un entrenamiento moderado, ¿qué es un entrenamiento moderado? Y poder estar entrenando un poco más que una hora, al menos 6 veces por semana, y alguna vez doble turno. Bueno, mis platos van a tener esta característica: vegetales por afuera, una entrada, y después almidones, este grupo, arroz, papas, fideos, otro tubérculo, batata, choclo, demás, y la porción de carne magra, pero es proteína también, si no como puedo usar alguna lenteja o alguna legumbre ahí también, ¿sí? Con la ensalada de fruta, pero el vegetal ahí como entrada, no como tan importante en mi plato. Pero tengo que entrenar a una muy buena intensidad, ¿sí? Hoy estamos entrenando a una baja intensidad, ¿sí? Por lo tanto, las características van cambiando. Fíjense, lo que provee energía, que lo estoy marcando acá, se reduce bastante, porque yo no tengo tanta necesidad de energía, y aparece los vegetales adentro del plato, porque hay que darle más importancia al vegetal. Aparece ahí. Esto depende mucho también del peso corporal, de los objetivos, pero en líneas generales puede ser algo a tener en cuenta. Y si no, de este lado también. Fíjense que acá baja la cantidad de esta porción y hay más vegetales, ¿sí? En este tipo, como estamos entrenando ahora, a la intensidad que estamos manejando no necesito tanta energía. Esto es una idea de cómo hacer platos de almuerzos y cenas, independientemente de que después haya diferentes objetivos. ¿Y qué pasa si estoy entrenando a alta intensidad, si hago dobles turnos todos los días, o a veces hago triple turnos, o esos días de partido? Fíjense cómo cambia el esquema, desaparecen casi los vegetales, o puedo usar o la fruta o la ensalada de fruta
o si soy fan de los vegetales, puedo usar algo, pero como entrada, y miren todo lo que da energía, que está presente en toda esta parte amarilla, cómo gana terreno dentro del plato. Por eso es muy distinto, en función de los objetivos, de la intensidad del entrenamiento, de los momentos donde ustedes estén. Esto es una información como para orientar la alimentación. Y acá un ejemplo, esto es antes de que del 2004, o en el proceso del 2004, que como Argentina salió campeón olímpico, apareció todo, y bueno, no es que porque Ginóbili siguió este plan de alimentación, jugó como jugó, hay un montón de factores. No sé si escucharon ahora el ejemplo, hubo un podcast que le preguntaron no sé qué, a qué miembro del cuerpo técnico de la alimentación, y le dijo como que si pueden pensar que solo ese factor hace que un equipo, hay un montón de factores, un montón de cuestiones que hacen a un equipo y al rendimiento. Entonces, la alimentación es uno de ellos, muy importante, pero uno de ellos. Entonces, acá su peso, su altura, esto es lo que hacemos los nutricionistas, cómo distribuimos. Fíjense, lo que le da energía, el 70% está acá. La mayoría de las calorías provenían de los hidratos de carbono, y acá después las proteínas, las grasas, pero lo más importante era llegar a esa cantidad de energía para competir a una buena intensidad. Y acá está cómo se distribuyen las cantidades. Fíjense, algo muy breve quiero decir de esto. Aparece el azúcar, como decía, azúcar, agregar, y bueno, necesitaba energía. ¿Sí? Aparece el pan, 300 gramos de pan. ¿Saben qué es eso? Son como casi 8 millones de pan por día, o 10 rebanadas de pan lactal. Entonces, vegetal C, 500, son como 3 o 2 batatas grandes. Uno lo ve y dice un montón de alimentos, pero había que llegar a esa cantidad de energía. Entonces, lo importante era llegar, y si no llego con alimentos, tengo que usar, como aparece acá abajo, una bebida deportiva, como 2 litros para llegar a esa cantidad de. ¿Sí? Acá aparece un poco el día del partido, fíjense, tallarines, acá aparece una salsa lidanita. Decíamos que si yo voy el día del partido a cargarme, a comer una salsa con mucho contenido de picante y demás, me puedo hacer mal. Una carne blanca, fruta, ¿sí? Algo interesante como desayuno, cereales, por dulce, antes del partido 2 barritas más un vaso de jugo, y acá empieza como a hidratarse con esa bebida deportiva. ¿Sí? Mucha cantidad de hidrato de carbono para asegurar la energía. ¿Sí? Esto es un ejemplo, y ahora con todo el proceso aparecieron habrán escuchado del ayuno intermitente, y de que en el Mundial de España, Argentina seguía una dieta antiinflamatoria. Bien, no sé quién rayó ahí, pero bueno, esto un poco a que no hay nada que sea mágico, sino que todo forma parte de un proceso. El tema es contextualizar. Termina el partido, ¿y cuándo me tengo que alimentar? Y lo antes posible, si yo después de ese día tengo que entrenar, o si tengo un torneo que juego 4 partidos y juego 2 partidos por día, lo más rápido que pueda me tengo que empezar a alimentar. Fíjense que si yo a la media hora empiezo a alimentarme, las reservas llegan más alto, puedo llenar más el tanque. Si yo tardo más de 2 horas, lo lleno a la mitad. ¿Sí? No alcanza el cuerpo. Entonces apenas bajen mis pulsaciones y ya pueda empezar y tengo que alimentarme, ¿sí? A través de alguna bebida deportiva, jugo de frutas y demás. Lo tengo que lo antes posible. Esto lo puse parafraseando a un referente de nutrición deportiva que decía, no, porque este sigue la dieta mediterránea, o sigue el ayuno intermitente, o en realidad lo que dejaron de comer son esas cosas. Juan, sí. ahí te voy a poner a vos como host, así Bueno, podés compartir porque están rayando ahí. Entonces, yo te pongo a vos directamente. Aguantame un segundo. Bien, ahora sos el hospedador y solo podés compartir vos pantalla. Perfecto. Sigo entonces. Dale. Esto era, no estamos lejos. Entonces,
quiero compartir esto, entonces esta imagen circuló por todos lados. Vamos a hablar de LeBron James, que ahí es como, ¿no?, en el área del básquet. Fíjense lo que comía antes: fritos, cereales refinados, pollo frito. Empezó a comer más fruta, verdura, carnes magras, bajó 11 kilos, y dicen que lo que le hizo bajar 11 kilos fue la dieta paleo. En realidad, dejar de comer todas estas cosas. Lo mismo que le pasó a Messi, atribuyéndolo a la dieta alcalina, lo mismo que le pasó a Djokovic, atribuyéndolo a la dieta libre de gluten. Entonces, en realidad, coinciden todos que dejan de comer alimentos que no son considerados saludables, ¿sí? No hay ningún modelo dietario que sea mágico. Esto, a ver, también, antes de empezar, quiero saber si de los que están presentes, ¿alguno se suplementó alguna vez? ¿Usó suplementos? Si usa, si no, ¿quién se lo recomendó? Vitaminas también, forman parte de eso. Si uso vitaminas, bien. No, bien. Tiene la ventaja que yo a la mayoría no lo... Bien, aparece ahí creatina, que es el más estudiado y es súper útil. Bien, perfecto, lo consultaron. Hay un montón de suplementos que funcionan muy bien. Bien, usaste sí, la gente que por ahí hace descensos de peso y hace restricciones de energía, tiene que tomar algún multivitamínico, porque en vez de comer 2.500, come 1.200, y en eso puede haber un problema. Un problema en el hígado. Bien. Muy poco, un déficit, un plan de alimentación muy bajo. Cuando es muy bajo en calorías, tiene esa necesidad de usarlo. Bueno, pero ven que la mayoría o ha consumido, o le interesa, o probaría. Hay un montón de cosas que funcionan y se pueden usar bien, y otras que no tienen ningún efecto. Generalmente, lo más importante es lo que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, respecto a la suplementación en el deporte, entonces voy a poner una pirámide donde, ¿qué son las cosas más importantes? Fíjense, en esta pirámide, lo más importante está acá abajo. Si yo no logro consumir las calorías que necesito, si yo quiero ganar músculo, ¿sí?, y ya terminó mi proceso de crecimiento, y para ganar músculo tengo que comer 3.000 calorías. Si yo no llego a esa cantidad de energía, a la que es imposible que pueda hacer algo. Entonces, primero eso, llegar con esa caloría. Después tengo que distribuir bien. Si yo quiero ganar músculo, voy a tener que comer un poco más de proteína, por lo tanto, lo tengo que diagramar bien. Si hago todo eso, bueno, si no tengo los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, no presto atención a eso, tampoco, no consumo fruta, no consumo antioxidantes. ¿Cómo hago la comida? Como 2 veces por día y no. Si todo eso no lo cumplo, tomar el suplemento es como gastar dinero, preferir guardar la plata. Ahora, la suplementación viene a ser como la frutilla del postre, ¿sí?, o la guinda de ese postre. Primero tienen que pasar un montón de cosas antes. Pero ¿qué ocurre generalmente? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, la gente generalmente, o los deportistas, se compran el suplemento, después acceden a un nutricionista deportivo para alcanzar una alimentación equilibrada, cuando la pirámide debería ser al revés. Primero tendría que acomodar mi alimentación, que un poco la idea de esta charla es, con esa información, acomodarla, un poco acomodar la alimentación, después consultar con un nutricionista deportivo para objetivos específicos, y después, si a partir de todo eso no logro conseguir lo que yo estoy buscando, tengo que pensar en que puede ser útil alguna suplementación. ¿Sí? Hay un montón de cosas que están súper estudiadas y funcionan muy bien, como les decía, y hay otras que en realidad se venden porque nadie lo controla. Entonces es una industria y es peligroso comprar y sumar cosas sin tener la información pertinente. Y otra gráfica importante que es, bueno, tengo que evaluar como Nutri si es seguro eso para poder darlo, si le va a servir a esa persona, porque yo puedo usar
creatina, y le voy a dar creatina a una persona que haga maratón, ¿para qué? Si no le va a servir. Tengo que ver si me sirve para el básquet. ¿Qué me puede servir? Bueno, ¿qué me puede servir para otra disciplina? En fin, también tengo que asegurarme de que no traiga algún problema para la salud, que no me pueda traer alguna complicación en otra área. Y después de todo ese análisis, ahí puedo decir, bueno, puedo usarlo. Hay muchos chicos, veo acá. Entonces, pasa ese que yo quiero tomar algún ganador para tener... Bueno, pero primero tengo que terminar de crecer también. Si yo todavía no terminó el proceso de crecimiento, no tiene sentido ir tomando suplementos para ganar más músculos si todavía le falta al cuerpo hacer cosas. Entonces, es algo que necesita de asesoría y no se puede hacer solo. Hace poco un Nutri muy conocido publicó una encuesta donde decía que el 80% de deportistas recreacionales toman el suplemento sin haber consultado al nutricionista, ¿sí? Porque se lo recomendó un amigo, porque alguien lo tomó y porque... Entonces, nada, así no tiene mucho sentido. Y para darle un cierre a esta información, yo quise publicar esto, que es lo que nosotros conocemos como el entrenamiento invisible. Y la nutrición forma parte del entrenamiento invisible. Fíjense, un podio, ahí arriba, lo que toda la gente ve, el éxito y todo lo que hay detrás de ese podio. ¿Sí? Miedos, levantarse temprano todos los días, entrenar, disciplina, alimentarse bien, ¿sí? Evitar estar comiendo golosinas todo el tiempo o tomar alcohol para los más adultos. En fin, esas cosas forman parte del entrenamiento invisible. Y la nutrición es trascendental, al igual que el descanso, la recuperación y demás. Ahí yo les dejo mis redes sociales, por si quieren un poco más de información, ¿sí? O contactarme en Instagram, la fanpage, ¿sí? Para mirarlo. Así que, bueno, esto es un poco lo que quería transmitir. Emi, no sé si abrimos el espacio para preguntas, alguna pregunta específica que alguien necesite. Sí, la pueden hacer o por el chat o le abren el micrófono y preguntan. Sí, yo voy a arrancar. Te quería preguntar a raíz de todo esto, ¿cómo es un poco la alimentación, si bien en algún punto lo mencionaste, o cómo va a ser cuando volvamos? ¿Cómo hacemos ese proceso de esta situación donde por ahí estamos pasando por un momento donde vos lo nombrabas hoy, que no estamos haciendo o no están haciendo los chicos tanta actividad física? ¿Cómo es el proceso que va a tener que pasar? ¿Uno puede cambiar, tener una dieta y cuando volvamos automáticamente tener otra porque cambió la energía o lleva un proceso? ¿Cómo son los cambios? No sé si me explico, dentro de estos procesos que son totalmente diferentes. Perfecto. Emi, va a pasar también que la transición a volver a entrenar a esas intensidades va a ser distinta también. O sea, no se va a poder volver a entrenar a la intensidad que se dejó antes de que pasara todo este proceso. Entonces, en esa adaptación también van a estar los tiempos acordes para ir haciendo los diferentes ajustes. ¿Qué hay que tener en cuenta ahora en la alimentación, en el confinamiento, si se quiere? No aumentar las cantidades de comida, porque el déficit, el requerimiento es distinto. Entonces, si yo venía comiendo 2.000 calorías, y quizás no debo aumentar eso, pero tampoco tengo que hacer dietas o planes muy restrictivos, porque eso me predispone a enfermarme. Entonces yo hago una dieta de 1.000 calorías en este proceso porque quiero bajar de peso y estoy comiendo muy poco, me puede predisponer a enfermarme. Entonces, eso, el consumo de vitamina C también lo tengo que tener presente. Cuando hago la transición y cuando vuelvo a entrenar, si yo ya vengo trabajando en ciertos hábitos, mejorando mi alimentación y demás, la transición va a ser mucho más sencilla. Si yo estoy encerrado y estoy comiendo comida chatarra todo el día, azúcar, más cantidad de comida, vuelvo a entrenar
Y esa transición seguramente vuelva con un poco más de peso, y si no vuelvo con peso voy a volver con todos los mecanismos como no tan aceitados para acelerar la recuperación. Entonces, la transición va a ser de los dos lados, tanto del entrenamiento como de la nutrición. Si me agarran mejor, más preparado, va a ser distinto el impacto, la recuperación, el rendimiento y demás. Impecable, Juan. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Ahí te pregunta Jero Arrúa, ¿afecta y si afecta, cuánto lo hace la nutrición en el estado psicológico del individuo? Bien, sí, por supuesto. Incluso viceversa, el estado psicológico afecta a los patrones alimentarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy mucho tiempo despierto, entonces me acuesto a las 3 de la mañana, a las 4, a las 4 de la mañana y estoy más expuesto al alimento, por lo tanto como 1 o 2 veces más después de la ingesta, de la cena, y eso hace que coma más cantidad de energía o más cantidad de calorías y suba y eso también haga que pueda ir ganando peso y, en fin, todo eso está muy, muy relacionado. Y hay alimentos que favorecen el descanso, ¿sí? Hay, por ejemplo, de las proteínas pueden generar, o algunos aminoácidos pueden generar serotonina, que es la hormona que, ¿sí?, me ayuda también en los procesos de descanso. Entonces sí, si yo estoy muy, muy cargado y me voy a acostar lleno, voy a descansar mal, y eso va a hacer también que no esté con la disponibilidad de energía o que esté todo el día cansado. En fin, es todo como un entramado en ese aspecto. Probióticos, sí, Bohemi, yo voy leyendo la pregunta. Probióticos, sí. A ver, los probióticos mejoran todo lo que es la microbiota, que es donde se forman las defensas. Entonces, si yo los obtengo de origen natural, que pueden estar en los yogures naturales, en el kéfir, también en algunos tubérculos, ¿sí?, como batatas y demás, ahí hay todas como bacterias que trabajan para fortalecer el sistema inmune. Entonces, si es natural, siempre mejor que tomar un Actimel, por ejemplo. ¿Qué recomendás comer a la noche después de entrenar? Hoy en día que no precisamos mucha energía. Y si yo hago un entrenamiento, a ver, pongámonos en contexto, si yo tengo que mantener mi peso corporal, ¿sí?, y tengo que mejorar o mantener mi masa muscular, ¿sí?, y hice un entrenamiento de 40 minutos, donde hice trabajo funcional, hice algo de pelota y demás, ¿qué tengo que comer? No tengo tanta necesidad de consumir hidrato de carbono, por lo tanto puedo comer un plato donde haya algo de, si fuera, a ver, si como alguna carne magra, algo de pollo, usar vegetales en esa preparación y sumarle algunas cucharadas de arroz o o legumbres, como decíamos, pero no tiene que estar el plato de la mitad de hidrato de carbono para energía porque no es necesario, ¿sí? No tengo tantos niveles. Eso también depende de si al otro día entreno a la mañana o si entreno 3 veces por semana. En líneas generales puedo decirte eso. ¿Qué impacto puede llegar a tener que durante un partido un jugador se hidrate con una bebida azucarada, por ejemplo, al Levité? Si toma mucha bebida azucarada y hay mucha concentración de hidrato de carbono en el intestino, puede generarme, si tomo en exceso, ¿sí?, puede generarme un efecto que se llama dumping, que me tengo que parar e ir al baño, si tomo una bebida azucarada en más cantidad de lo que el intestino está preparado. Generalmente si estoy jugando un partido y consumo una Levité, estoy haciendo un partido algo, tomo algunos tragos, no va a tener, ¿sí?, mucha repercusión. Pero si hace mucho calor, no tiene sodio, no tiene potasio, y eso trabaja para retrasar el cansancio. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Es verdad que en algunas cáscaras y en alguna fruta hay enzimas, que las enzimas trabajan en los procesos de digestión y mejoran todas las reacciones para energía. En algunas, por ejemplo, el ananá, no en la cáscara, sino en la pulpa, tiene enzimas, se llama una bromelina, una sustancia que como que es un gran antioxidante,
Y la papaya, el que tuvo oportunidad de ir a Perú o, bueno, en Brasil no, en Perú está, también tiene una enzima que se llama papaína, que eso también forma parte de todos los procesos de antioxidantes. Así que crudo, el tema ahora es que la contaminación, ¿no? Hay que sanitizarlo bien y cuando uno lo sanitiza puede llegar a perder alguna propiedad. Pero sí, es verdad. Café ante la competencia, ¿sí o no? Tremendo. La cafeína es una de las ayudas ergogénicas que tiene un montón de estudios y beneficios comprobados. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos sujetos que respondemos de manera, somos no respondedores o respondedores intermedios. En mi caso, yo tomo café, puedo tomar 2 tazas de café por día, y tomo café, me voy a dormir y descanso. No me hace nada. Hay gente que toma café y está despierta. Tiene más efecto para mí el mate cuando le voy cambiando la yerba con cierta frecuencia en estimulante que el café. Entonces, para los primeros 5 minutos de una competencia o para usarlo en la largada o para el salto inicial o los primeros minutos de la cafeína, puede tener cierta importancia. A partir de la hora ya está en sangre, pero el efecto dura poco, 5 o 10 minutos. Entonces, no, insisto, sirve, ¿sí? Pero depende los sujetos. Hay algunos que responden muy bien y otros que no tanto. Y también hay que hacer todo un protocolo para como desacostumbrarse, se llama. Entonces tengo que dejarla de tomar un par de días antes para que después tenga ese efecto. O sea, si a mí el café me despierta, me da energía, para que lo use en la competencia, tengo que 2 o 3 días antes dejar de tomarlo, para después usarlo y que me dé ese efecto, ¿sí? De estimulante. Y bueno, la maltodextrina es un tipo de almidón, un tipo de que parece un carbohidrato, que había una bebida llamada Strem, que la tenía. Ahora en un montón de lugares se usa maltodextrina como bebida deportiva. Es un azúcar de digestión más lenta, por lo tanto también me va dando energía, y se usa y se puede usar. Hay que ver las cantidades. El problema de usar bebidas con carbohidratos es de pasarla de la cantidad que mi intestino puede tolerar. Si yo le pongo 20 gramos de hidrato de carbono cada 100 centímetros cúbicos, voy a tomarlo y voy a tener que parar para ir al baño, porque me va a hacer mal. Por eso el Gatorade o el Powerade vienen al 6%. ¿Sí? Eso significa que esa bebida no va a tener posibilidades de que generarme ese efecto. Yo puedo ir mejorándolo, agregándole maltodextrina, por ejemplo, pero nunca me puedo pasar de una concentración del 10%, si no me va a traer problemas. Frutos secos, 10 o 15 minutos antes de entrenar. ¿Qué pasa con el fruto seco? Es energía, pero no de rápida disponibilidad. ¿Sí? Entonces, si yo voy a entrenar 10, 15 minutos antes de entrenar, no me va a servir mucho el fruto seco. Me va a dar energía cuando esté en la mitad del entrenamiento o pasado. Si yo quiero tener una energía rápida, posiblemente sea mejor un fruto desecado, una chip de banana o una pasa de uva o cualquier otra fruta desecada, sea mejor que comer frutos secos, ¿sí? Pero después, para la alimentación en general, fantástico, siempre con cierto control y las cantidades dependiendo de las necesidades. Muy buenas preguntas el auditorio. Juan, te hago una yo. Guille. Primero felicitarte, estuvo la verdad muy enriquecedora la charla. Consulta, hablaste de los beneficios o de los problemas que puede llegar a tener el hecho de no estar bien hidratado. ¿Puede haber un exceso en la cantidad de agua que toma un deportista en su rutina, digamos? Bien, gran pregunta, Guille. Eso, si yo tomo agua en exceso, también puede ser perjudicial. ¿Sí? Porque me puede llevar a un proceso donde se diluye el sodio que yo tengo en sangre y eso es tan grave como estar deshidratado o peor. Entonces, generalmente se da cuando yo estoy en situaciones donde lo tengo que planificar. Por ejemplo, ese partido que yo mostraba donde estaba LeBron James, que es un partido que está bien, un partido de básquet dura en la NBA 48 minutos, el tiempo neto es, pero hacía muchísimo calor. Ha perdido como 4 kilos, ¿sí? De agua. Entonces, ahí, si yo a una persona que pierde mucho líquido, ¿sí? O no pierde mucho líquido, por caso contrario, las mujeres pierden menos
O si estoy nadando, pierdo menos también agua corporal. Y yo le sumo líquido, le diluyo todo eso que tengo y también me trae las mismas repercusiones como si estuviera deshidratado. ¿Sí? Generalmente se da en competencias de larga intensidad o con mucho calor. Digo, en un partido de básquet es como más raro que ocurra. ¿Sí? Puede pasar, pero es más raro que ocurra. Hay que planificarlo. Sí es cierto que yo este año en ciclista abrimos un jugador de 106 kilos más o menos, gran tamaño, 2 metros, perdía 3,5 litros más o menos por hora la tasa de sudoración. Es muchísimo. ¿Sí? Es muchísimo. Había que no solo hidratarlo, sino también usar bebida deportiva. El agua no le alcanzaba con la cantidad de líquido. Y después salar algunos alimentos. Si yo a una persona que pierde esa cantidad de líquido, después no cuantifico cuánto líquido le doy, puedo traer muchos problemas. Entonces sí, eso puede ser peligroso de los dos lugares, tanto deshidratado como pasarlo de hidratación. Bien, sigo acá leyendo. ¿Qué recomendaba a las personas que tienden a ser más flacas? Bien, si yo estoy más flaco y hay metabolismos y genéticas que yo como, vivo por ahí comiendo comida chatarra y no gano peso, ¿sí? No me pasa a mí, claramente, tengo que prestar más atención. Pero hay gente que ocurre eso y quiere ganar músculo. Para ganar músculo es fundamental tener más energía, comer más de lo que gasto y después entrenar la fuerza. O sea, si yo no genero el estímulo, y ahí Nico y todos los que son profe me van a dar la derecha con esto, si yo no le doy estímulo, ¿sí?, mecánico al organismo, por más que coma re bien, no voy a aumentar de peso. Entonces, necesito entrenar y someter al músculo a tensión, además de comer un poco más, ¿sí? Y comer, y sí, el que tiene que ganar peso, poco vegetal y va a comer más almidones o más hidrato de carbono, va a poder comer más alimentos o también con más contenido de proteína. Entonces, no ocupar el estómago con tanta líquido sin valor calórico y usar jugos o bebidas que tengan calorías como yogures, licuados, jugo de fruta, todo lo contrario a lo que hace una persona que tiene que controlar su peso. Y respecto a cuántos litros, eso es la recomendación hoy es general 6 a 8 vasos por día, pero eso es muy obsoleto porque depende mucho de lo que yo transpire, de mi volumen corporal total, de cómo yo entrene, de cómo, cómo maneje mi hidratación además de ese día. También hay que tener en cuenta que yo uso leche e infusiones, también estoy sumando. El 90% de la leche es agua, entonces también sumo líquido ahí. Si yo tomo alguna infusión, también sumo líquido. Más que decirte cuántos litros te recomiendo que vayas mirando cómo está tu orina en el día. Entonces, si yo voy a entrenar a las 10 de la mañana y antes de ponerme a entrenar tengo una orina súper concentrada, bueno, tengo que ir mejorándolo un poco la hidratación durante el día, sabiendo que a la mañana cuando me levanto y después de entrenar siempre es más concentrado. Después la orina debe ser lo más clara posible, en volumen y con poco olor, esa es la palabra. Entonces, no tanto qué cantidad, sino guiarte con una referencia con el color de la orina. ¿Son más flacas? Bueno, no veo... Bien, no. Juan, quedan 3 minutos y medio. Algo cortito que por ahí es interesante es, durante el juego, durante el entrenamiento, ¿qué importancia le das a consumir determinados alimentos? Y si es beneficioso o no. Depende del volumen de entrenamiento. Depende fundamentalmente de eso. Si mi práctica dura 70, 80 minutos y yo me alimenté bien antes de entrenar y después de entrenar también me alimento bien, no necesito consumir ningún alimento que me dé energía. O no necesito consumir frutas y no tengo que aportar nada de exógeno. Si hace calor, puedo tener que usar alguna bebida deportiva. Si hago entrenamientos integrados, como está un poco de moda en el básquet, ¿sí?, de hacer entrenamiento de 3 horas, bueno, ahí la situación cambia. Porque ahí tengo que aportar energía, porque si no aporto energía desde frutas, desde yogures, desde cereales, desde fruta desecada, pasa de uva, como le decía yo, chip de banana desecada, incluso a veces hasta algunas golosinas
tipo gomitas como para aportar energía. Eso dependiendo del volumen de entrenamiento, porque si yo no aporto energía y la necesito, después mi cuerpo va a remover músculo para sacar energía y va a tardar más tiempo y es muy costoso para el cuerpo, no tiene sentido. Pero una práctica convencional de básquet, 80, supongamos 90 minutos como máximo, hasta ahí, ya si se pasa de eso o de cualquier otra disciplina a una buena intensidad, voy a tener que aportar energía en el momento. Si no, lo mismo vale para los partidos, esto. ¿Sí? Lo mismo vale para los partidos. Bueno, Juan, queda 1 minuto 40 para cerrar la charla. Si no hay más preguntas, cerramos y bueno, y queda abierta la posibilidad, porque esto no sabemos cuándo va a terminar, y para hacer otra charla. De mi parte, espectacular. Muy interesante, muy dinámico. Creo que los chicos, es más, la cantidad de personas en la sala demuestra el interés que hubo, y bueno, creo que es sumamente importante el interés, y bueno, y agradecemos a todos los que se sumaron e invitamos a seguir haciendo este tipo de charlas que son sumamente importantes. Así que te agradecemos, Juan, y bueno, el cierre es tuyo. Gracias, Emi. Para mí también un placer ver caras conocidas. Tengo el mejor recuerdo de ese tránsito de ese año. ¿Sí? Después me vine para Junín y las situaciones de la vida ya me hacen instalado acá. Pero un placer ver a un montón de gente querida de mi parte y de mucha gente, como decías vos, de estar presente, de muchos chicos también jóvenes, muy jóvenes y atentos. Y esto demuestra también un poco de la importancia que se le está dando al área de la nutrición, ¿sí? Como trascendental para mejorar un poco el rendimiento. Así que sí, estamos vinculados para seguir con algún proyecto, alguna idea, alguna otra charla, algo que se pueda debatir. Acá estamos. Así que abrazo grande para vos y bueno, para toda la gente de La Plata.